Primero, saber qué es una onda. Entonces, ustedes leen aquí. Entonces, es una perturbación. Una onda es una perturbación, ¿no? Entonces, puede viajar a través de un medio material. O algunas ondas viajan en el vacío. Algunos tipos de onda. Las que viajan a través de un medio material se llaman ondas mecánicas. Por ejemplo, el sonido, por ejemplo, la perturbación en el agua, por ejemplo, en una cuerda, cuando la hacemos vibrar, está vibrando en una perturbación. Cuando, en un medio, perdón. Cuando golpeo una mesa, entonces la perturbación viaja en el material, la mesa de madera o el metal, ahí hay una vibración. Cuando el vidrio oscila, entonces ahí hay un medio material por el cual está oscilando. Y hay unas ondas que viajan en el vacío, esas ondas se llaman ondas electromagnéticas. Entonces aquí está la luz, por ejemplo. La luz es una onda electromagnética. Están también las ondas de radio y televisión. El Wi-Fi, por ejemplo, esa es una onda de radio. Ese tipo de ondas se llaman ondas electromagnéticas y no necesitan de un medio material. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ahí está la boca de alguien de ustedes. Hablamos, generamos una perturbación en el aire, ¿no es cierto? Entonces la onda viaja, la perturbación viaja en el aire, llega hasta su oído, lo que sea, y ya la siente, ¿no es cierto? Pero si usted está acá arriba en el espacio, entonces ahí no hay aire. Pues, por ejemplo, no hay aire, entonces si usted habla aquí, supongamos que pudiera estar sin un casco protector y hablara, pues la onda no se propaga. El sonido no viaja en un medio, o sea, no viaja en ausencia de medio. Necesita siempre el aire para viajar, ¿no? Esa es la idea. O también el sonido viaja, como te decía, en una mesa. Cuando la golpeamos en la madera, en el vidrio, en el metal, el sonido viaja ahí también, ¿no? Entonces, eso del sonido lo ampliamos en la siguiente guía, que vamos a hablar más profundamente del sonido. Por ejemplo, si dejamos caer una piedra aquí al agua, el agua está tranquila inicialmente, pero cuando la piedra cae, entonces la piedra cae y al llegar aquí, pues ella tiene energía, ¿no es cierto? Entonces esa energía genera una perturbación en el medio, una onda que se va propagando alrededor de ella, ¿no? Y viaja de esa forma. Pero miren que la idea es que en una onda, pues no es en realidad el medio sería el agua en este caso, ¿no? No es el medio el que se mueve, no es el medio el que se transporta de esta forma, no, sino que el medio sufre este movimiento, más bien, ¿no? Es como un movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero no así. Lo que pasa es que este movimiento de cada partícula en este sentido genera esta forma, y a esto es a lo que le llamamos la onda, ¿no es cierto? Entonces da la ilusión de que es el agua la que se mueve así, ¿no? Pero no es el agua la que se mueve así, el agua se movería así, verticalmente. Entonces es una vibración, como cuando estudiábamos el resorte del movimiento armónico simple, ¿no? Entonces miramos el comportamiento, si analizamos ese comportamiento en el tiempo, pues generamos una onda de ese estilo, ¿no? Una onda seno o una onda coseno en ese caso. Entonces, lo que se transmite no es la materia en sí, no es el medio, sino que lo que se transmite es esto, es la energía. Entonces, la energía con la que llega la piedra aquí, al agua, aquí, esa es la que se transmite alrededor
del medio. Entonces el medio facilita esa transmisión, ¿no? El medio facilita esa transmisión. Entonces, por eso dice acá que las ondas al propagarse no transportan materia, sino que es un transporte de energía. ¿Ya? Uno mira la perturbación, pero en realidad lo que se está transportando es energía. Ese es el concepto que debemos tener de qué es una onda, ¿no? Entonces, una onda es una perturbación a través de un medio material o no, también puede ser no material, no puede haber un medio. Y esa onda lo que hace es transportar energía. Todas las ondas transportan energía, ¿no? Cuando usted mueve, toca la cuerda de una guitarra, ¿no? Ahí está la cuerda de la guitarra, y entonces usted genera aquí una fuerza, una perturbación se llama, ¿no? La fuerza. Entonces la onda empieza a moverse así, empieza a vibrar. Si usted la alcanza a ver, ¿no? Así como de ladito, alcanza a ver esto, ¿no? Esas perturbaciones así. Entonces ahí usted está generando eso. Pero la cuerda no se mueve, digamos, así, ¿no? Ella se mueve, vibra de esta forma, así, en este sentido. Y entonces esa vibración produce este desplazamiento de energía. Entonces si usted la perturba más fuerte, entonces la onda o la cuerda, pues tiene una perturbación más amplia, ¿sí? Y entonces generará un sonido más fuerte. Entonces ese sonido que se está transportando, llegará a nuestros oídos más fuerte según la energía que yo esté transportando ahí, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces las ondas son energía, ya transportan energía. Eso es lo primero que debemos saber al hablar de movimiento ondulatorio, ¿no? Listo. Y entonces la idea es que conozcamos un poco las ondas y para que vayamos viendo dónde es que se aplican las ondas, ¿no? Yo les digo, están en todas partes las ondas, ¿no? Están aquí, ¿no? Ya en lo que estábamos hablando, en lo que estábamos mirando, en el monitor, todo eso son aplicaciones de ondas, ¿no? La radio, cuando la sintonizamos, cuando hablamos por celular con alguien, ahí hay ondas. Y por eso es que hay estudios que dicen que hay que cuidado, que con las ondas que generan daños al cerebro, ¿no? Entonces después hablamos de eso un poco. Entonces, bueno, primero vamos por partes. ¿Cuáles son los elementos de una onda? Hay que conocerlos. Cresta, valle, elongación. ¿Qué es la cresta? ¿Qué es el valle? Entonces aquí está. ¿Qué es una cresta? ¿Qué es un valle? Yo puedo mirar el dibujo y después leer, ¿no? Fácil, ¿no es cierto? ¿Qué es una cresta y qué es un valle? Luego, ¿qué es elongación? Entonces, ya habíamos visto la palabra elongación, X, distancia comprendida en posición de equilibrio. Entiendan la posición de equilibrio esta, ¿no? Esta línea es la posición de equilibrio. Ojo, ¿no? Este es el cero. Entonces, si la perturbación está aquí, en medio está aquí, entonces la elongación es esto. Esto es X, esta distancia. ¿Listo? ¿Qué es la amplitud? Es la máxima elongación. Entonces la máxima elongación está aquí, vela. Esta es la amplitud. Es igual a esta, ¿no? Aunque esté en sentido contrario, es igual a esta. Aquí hay amplitud. Vela, aquí ha estado también dibujada, no la había visto. Esta es amplitud. Entonces es la máxima elongación en una onda. ¿Listo? ¿Qué es la longitud de onda? Esta parte. Entonces se simboliza con la letra lambda griega, ¿no? Aprenderá a dibujarla. Esa es lambda. Con una Y al revés, algo así, ¿no? Entonces la distancia entre dos crestas, pues es una forma de verla, ¿no? Pero en realidad usted puede decir, listo, desde aquí hasta aquí hay dos crestas. Eso es la longitud de onda, ¿no? Lambda. Esa longitud de onda se mide en metros, en centímetros, decímetros. No, es longitud normal. ¿Ya? Entonces, esa es la longitud de onda, pero usted puede medirla, ¿no? Desde cualquier punto, con tal que complete una onda, por ejemplo, desde aquí
¿Hasta dónde se completa una onda? ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Entonces, desde aquí hasta aquí hay lambda, longitud de onda. ¿Listo? Entonces se puede colocar desde cualquier punto. Lo que pasa es que colocamos aquí así en la definición para que usted entienda de qué se trata esa longitud de onda, pero no siempre se da entre estos dos puntos. Cualquier par de puntos donde se complete una onda. Bueno, ¿qué es el periodo? Ya sabíamos que es el periodo, es el tiempo que tarda en propagarse una onda completa. Tiempo que tarda la perturbación en ir desde aquí hasta acá, ¿no? Desde el inicio hasta el fin de un ciclo o de una onda completa. Esta es una onda completa. No, una onda completa será un ciclo, entonces. El periodo será el tiempo que tarda en ir. Imagínense el agua, ¿no? Imagínense en viajar de aquí a aquí, en viajar de aquí a aquí, ahí hay un tiempo. Ese tiempo es el periodo, ¿no? Entonces, en últimas, esas lineecitas que uno ve son crestas, ¿no? Es como esto, que está aquí, en el agua. Imagínense que esto es una ola de agua. Entonces, eso es el periodo, ¿no? El tiempo que hay entre estos dos puntos altos, por ejemplo. Ya, ese es periodo. ¿Listo? Claro, como habíamos visto anteriormente, pues está relacionado con frecuencias, son inversas, ¿no? La frecuencia nos dice cuántas ondas hay, por ejemplo, 1, 2, en un segundo. Es tiempo, un segundo, supongamos. Entonces aquí tengo 2 ondas en un segundo, entonces digo frecuencia 2 Hz. Entonces 2 Hz quiere decir que hay 2 ondas en un tiempo de un segundo. Se forman 2 ondas en un segundo. Esa es la frecuencia. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ah, bueno, yo en la guía les coloqué. Voy a colocar aquí la guía. En la guía les puse unos ejemplos de frecuencias. Miren, aquí estamos, ¿no? Entonces, aquí hay unos ejemplos, mire, porque este concepto es bastante utilizado. Lo tenemos ahí presente en todas partes. Hay tipos de frecuencia según las cifras que manejemos. Por ejemplo, de 3 a 30 Hz. De 3 a 30 Hz se llaman frecuencias extremadamente bajas. 3 a 30 Hz. Entonces, ¿qué significa 3 a 30 Hz? Pues miren, una frecuencia de 3 Hz es esto, ¿no? 1, 2, 3. Ahí hay 3 Hz. Claro, llegando aquí a un segundo, ¿no? No se olviden que en el eje X siempre ponemos tiempo y en el eje Y ponemos el X, la elongación, ¿no? La elongación. Entonces, este es 3 Hz. ¿Cómo es 30 Hz? Pues entonces usted ya sabe, ¿no? Pues dibuja, pone tiempo y ahora dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 30. Hasta ahí. Entonces, ahí hay 30 Hz. En un segundo, ¿no? En un segundo, 30 ciclos. 30 ondas en un segundo. Eso significa esto. Entonces, ¿quiénes son capaces de producir una frecuencia de oscilación así? Por ejemplo, a ver si no estoy mal, creo que los elefantes se comunican a una frecuencia extremadamente baja. Creo que son como 5 Hz o 10, una cosa así. La investigan, por favor. ¿Qué animales, qué objetos, qué situaciones generan este tipo de frecuencias? Entonces resulta que, por ejemplo, el hombre, ¿no? El hombre, nosotros, los seres humanos, percibimos en el oído frecuencias desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Ese es el rango audible, desde aquí hasta aquí. Si una frecuencia es menor de 20, no la escuchamos. Si una frecuencia es mayor de 20.000, tampoco la escuchamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, los elefantes se comunican a menor frecuencia. Creo que los perros también tienen esa capacidad. Tendríamos que investigar eso en biología, ¿no? Mirar las frecuencias de audición de algunos animales, ¿no? Ahí lo tienen como tareita curiosa.
Entonces, si se comunican, por ejemplo, a 6 Hz, supongamos, algunos animales, pues nosotros no los escuchamos a ellos, pero ellos sí se escuchan entre sí, ¿no? Entonces aquí está uno de ellos por ahí, un animal, y acá está otro, ¿no? Entonces, ellos se comunican de esa forma, en esta onda que nosotros no podemos escuchar, ¿no? Entonces eso sucede mucho. Por eso dicen inclusive que estas ondas viajan muchos kilómetros, ¿no? Y entonces los elefantes, aquí están los elefantes, se pueden comunicar a muy largas distancias, cuestión de kilómetros, ¿no? Entonces tenemos que investigar un poquito más esto de las frecuencias extremadamente bajas. Después de cumplir ese rango de 3 a 30, ¿no? Vamos por aquí. Vamos aquí, voy a colocar aquí como una línea comparativa. De 3 a 30. Aquí son extremadamente bajas. ELF. ¿No? Estas siglas van en inglés, por eso ahí les coloqué. Ustedes que saben harto inglés. Bueno. Frecuencias súper bajas, sí. Frecuencias súper bajas es ELF. ¿De dónde a dónde? De 30 Hz hasta 300 Hz. Entonces ya saben cómo es 300 Hz, ¿no? Miren aquí cómo es 30. Entonces ahora no dibuje 30 ondas, dibuje 300 en un solo segundo, ¿no? Es un Hz. Entonces desde 30 hasta 300 son señales súper bajas, ¿no es cierto? Entonces ahí también podemos investigar qué cosas trabajan a ese tipo de frecuencia. Frecuencias ultra bajas, ULF, desde 300 hasta 3000. 300 hasta 3000 Hz, ¿no? Estoy hablando de Hz. Entonces aquí se llaman frecuencias ultra bajas. Ya saben que 3000 Hz escoger, ¿no? 1, 2, 3. 3000. 3000 ondas en un segundo. Bastantes, ¿no? Pero pues hay más, miren. Hay el VLF, frecuencias muy bajas. Van de 3 a 30 kHz. Ya saben que kilo es 1000, ¿no? O sea que iría de 3000 a 30.000. Entonces, hasta 30.000 Hz. Aquí son, esas frecuencias se las llama frecuencias muy bajas, very low frequencies. Después, frecuencias bajas, y así vamos aumentando el espectro, miren, de 30 kHz hasta 300 kHz, hasta 300. Miren, y entonces cada rango va adquiriendo un nombre. Eso es como una clasificación que se le ha dado a las ondas según los usos que vayan teniendo o la ocurrencia en la naturaleza, ¿no? Entonces hablamos de la voz, pero también hablamos de otras cosas después, ¿no? Principales servicios de comunicaciones que trabajan en este rango, en la navegación, la aeronáutica y la marina. Entonces los radios de ellos utilizan ese tipo de frecuencias, ese rango de frecuencias. ¿Listo? Sigamos, hay más ahí. Hay más. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Miren las frecuencias medias. ¿De dónde a dónde? De 300 a 3000 kHz. Entonces, kilo es por 1000, ¿no? Entonces, 300 son 300.000 Hz. Este es el primero. Y 3000 sería 3000 y 3 ceros por 1000. Entonces, son 3 millones de Hz, ¿no es cierto? 3000 kHz son 3 millones de Hz, ¿no? También podríamos decir entonces que esto es 3 MHz, ¿no? Son 3 millones de Hz. Listo. Las frecuencias altas HF, ¿no? El HF, entonces lo utilizamos de 3 a 30 MHz. Este rango de frecuencias se llaman frecuencias altas. Entonces, desde 3 MHz, que fue el anterior límite, hasta 30 MHz.
Entonces, ¿qué significa 30 MHz? Usted ya sabe, ¿no? 30 MHz son 1, 2, 3, 4, 30 millones de ondas en un segundo. Esos son 30 MHz, ¿no? 30 millones de perturbaciones en un segundo. ¿Listo? Luego vienen las frecuencias muy altas. Bueno, notar aquí, ¿no? Que esta anterior la usan los radioaficionados. Hay gente que le gusta hacer sus radiecitos transmisores, ¿no? Entonces, yo cuando era pequeño, 14, 15 años, yo soñaba con hacerme una emisora en la casa, ¿no? Y entonces la emisora pues tiene que emitir una onda, pues se llama emisora, porque emite una onda, lanza una onda al aire. Y entonces pues hay diferentes tipos de circuitos que yo puedo generar ondas altas o ondas bajas. Los radioaficionados, los que yo no puedo, estos no los puedo captar con un radio normal, sino que debe tener un receptor de banda civil. Entonces ellos se comunican por esa frecuencia, ¿no? Entonces la onda corta, se llama esta, la onda corta inclusive tiene la capacidad de viajar muchos kilómetros. Entonces ahora han salido, sí, había unos radios especiales, no el radio normal que tenemos, que tiene AM, FM, no, sino que tiene otra onda que se llama, creo que es SW, ¿no? Shortwave, onda corta. Entonces en la onda corta uno pone el canal aquí y hay varias ondas cortas, ¿no? Hay onda corta 1, he visto unos que tienen hasta onda corta 7. Vale. Entonces en esa onda corta se captan señales desde el otro lado del mundo, de Estados Unidos a veces, de China. Los que tengan onda corta por allí y estén emitiendo, nosotros los podemos recibir en este tipo de bandas, en las SW. Luego vienen las frecuencias muy altas, el VHF, que ya, bueno, como sacan esos chistes graciosos, ¿no? Los que tenemos ya cierta edad sabemos que es el VHF porque eso lo mirábamos en un televisor, ¿no? En el televisor que tiene la perillita ahí, tiene 2 perillas el televisor. Algunos tenían 2, otros tenían solo una, ¿no? Entonces los que tenían la de arriba, la perilla para sintonizar canales, esos decíamos, esos son los de VHF, los de Very High Frequencies, altas frecuencias. Y algunos no tenían la de acá abajo, la que le sigue aquí, que es el Ultra HF, UHF, ¿no es cierto? Entonces, algunos no la teníamos, ¿no? Entonces decíamos, solo los ricos tienen el Ultra HF, ¿no? Televisores que tenían las 2 frecuencias. Entonces ahí podían captar otro tipo de señales de cable, ¿no? Que en ese tiempo se emitía, ¿no? Las VHF son las que se emiten normalmente por el aire, aunque ahora ya cambiaron al TDT, ¿no? El TDT ya es distinto a esto. Esta es la señal antigua. La de VHF es la señal antigua. Creo que todavía acá en el volcán Galeras, allá arriba hay una antena, ¿no? Esa antena es de VHF, ¿no? Y también creo que tiene Ultra HF. Las 2. Entonces es una repetidora, se llama, porque venía la señal desde otra montaña, de por allá lejos. Venía la onda así, que llegaba aquí y aquí la repetía para la ciudad. Entonces ahí podíamos ver todos. Es algo así, ¿no? Entonces ahí tenemos el VHF y el Ultra HF, ¿no? Entonces, ¿quiénes usan canales de televisión del 2 al 12? Acá, canales de televisión del 21 al 69 eran. Alguna vez yo hice un sintonizador a control remoto de esto, me acuerdo tanto, por ahí lo tengo. Un circuito. Luego las frecuencias súper altas, entonces ya dejando la parte de televisión y telefonía, ¿no? Aquí están los celulares. Aquí está la frecuencia que usan los celulares, está aquí en este rango. Las súper altas ya, ¿no? Van mucho más alto, 3 gigas a 30 gigahertz. Entonces son muy, muy altas. Y las frecuencias extremadamente altas, de 30 hasta 300 gigahertz. Probablemente el 5G está por aquí, ¿no? ¿Han escuchado del 5G?
¿no? Que es lo que se viene en comunicaciones, el 5G. ¿Sí lo han escuchado o no? No, profe. ¿No? ¿Les cuento o no les cuento? Sí. Aquí me encontré esta información sobre el 5G. Esto tiene que ver con el Internet. Resulta que el Internet se va haciendo cada vez más rápido. Pues es mucho mejor, ¿no? Así podemos tener esos materiales, esos inventos del futuro. Por ejemplo, esas gafas que tienen una imagen en el lente y que yo mirando a una persona, ahí en el lentecito de la gafa me aparece a mí el nombre de esa persona, qué edad tiene, su peso, toda la información de esa persona. Entonces, para hacer eso necesito Wi-Fi. Y el Wi-Fi más rápido va a ser el 5G, que va a facilitar ese tipo de cosas, ¿no? Se nos fue la señal ahí. Bueno. Entonces, a ver, espérenme, ya la busco otra vez. Para que miren esto. En telefonía. A ver ahí. Bueno. Mira, así es más o menos la evolución. 1G, eso quiere decir primera generación, ¿no? Aquí está. Miren que aquí miramos las frecuencias en las que trabaja. La primera generación, que solo era para voz, miren, servicios solo de voz. Teléfonos inalámbricos solo de voz en frecuencias de 800 a 900 MHz, por ejemplo. Entonces las antenas emiten a esta frecuencia. Luego vino el 2G, la comunicación en segunda generación. Entonces esta generación, ¿dónde está la frecuencia? Aquí, bandas de frecuencia 850 a 1900, el GSM, ya le pusieron otros nombres aquí para distinguir las bandas, ¿no? Pero miren que todo es con ondas, ¿no? Esto cuando dicen megahertz, les dicen estos son ondas. Lo que hicieron aquí fue aumentar la velocidad de transferencia de datos. Entonces, al aumentar la transferencia de datos, esta es la rapidez, digamos. Esta es la rapidez de la señal, ¿no? Entonces, el 2G tenía esta rapidez, 14 kilobytes por segundo, hasta 64 kilobytes por segundo, y transmitía en este tipo de ondas, de 850 a 1900 o de 825 hasta 849. Entonces, eso según el celular. El celular debía tener la capacidad, o debe tener, ¿no? Estas capacidades todavía se usa así, ¿no? Entonces, servicio de voz digital, mira. Entonces, mejora de la voz quiere decir esto, ¿no? Mensajes de texto ya aparecieron aquí. Miren que en el 1G no había mensajes de texto. O sea, aquí sí. El roaming internacional, que yo me puedo comunicar en otro país, conferencias, llamada en espera, y todos estos servicios empezaron a aparecer gracias a que se mejoró la velocidad, ¿no es cierto? Pero todo en una onda, ya en un tipo de onda. Luego viene el 2.5, 2.5G, y como un intermedio, y se mejoraron algunas cosas. Algunos servicios se fueron mejorando y ya aparecieron los juegos. Algunos juegos básicos ya se podían jugar con el 2.5. ¿No? La frecuencia se mantenía, miren. Sobre la misma frecuencia se mejora la velocidad. Lo que han hecho es mejorar la velocidad, pero siempre para transmitir las ondas necesito trabajar en un rango de frecuencias. Luego vino el 3G, y ahí está el 3G, y la velocidad de transferencia otra vez aumenta hasta 2 megabytes por segundo. ¿Ya? Frecuencias también aumentaron, mira, ya utilizaron frecuencias más altas, ¿no? Entonces, para lograr este poco de servicios. Mira, internet de alta velocidad, acceso inalámbrico a internet, aquí fue que salió el Wi-Fi en esta época, por ahí por el año 2000. Luego viene la cuarta generación, el 4G, que es el que estamos usando ahorita. Entonces el 4G lo usamos en este momento, ya vienen las redes fijas, por ejemplo, las redes móviles con transmisiones altas, ¿no? 100 megabytes por segundo comparado con lo anterior es bastante alto, por eso podemos hacer este video. Este video no era posible antes,
porque la transmisión era muy baja. Y entonces los videos no, pues se cortaban o solo salían pedazos de imagen. En cambio ahora es más fluido por esto, ¿no? Por la velocidad de transferencia. ¿Listo? Las frecuencias, vienen un poco de bandas de frecuencia empezaron a aparecer, pero más o menos están hasta los 2500, 2600 megahertz. Todavía se transmite la telefonía celular en este rango de frecuencias, ¿no? Y entonces aquí tenemos los servicios que fueron mejorados. Ya apareció la televisión móvil, las videoconferencias, televisión en 3D que no había antes, ¿no? Y cada vez esto de la nube también apareció aquí. En esta época, esto fue desde el 2010 más o menos, que apareció el 4G. Y ahora se espera, todavía en Colombia no hay la 5G. La 5G es la tecnología más avanzada. Seguramente necesite ya fibra óptica, ¿no? No cable normal. Igual, pues las empresas de comunicaciones ya se están preocupando por tener esta tecnología de la fibra óptica, ¿no? Que mejora bastante la rapidez, frecuencia hasta 300 GHz. Tecnología, bueno, por acá los servicios que ofrece ya son muchos, ¿no? Entonces dice, esto facilita el Internet de las cosas, por ejemplo. El Internet de las cosas es lo de domótica, que yo pueda manejar elementos de la casa, aparatos, con el Wi-Fi desde cualquier parte donde yo me encuentre. Eso ya se puede hacer, pero esto va a mejorar mucho más eso, ¿no? El médico que puede tratar a su paciente en una ubicación remota. Miren, entonces todos esos avances, lo que les quiero mostrar aquí es que todos estos avances son posibles gracias a este fenómeno de las ondas, ¿no? Si no existieran estos estudios de las ondas, entonces esos avances no serían posibles, ¿ya? Esa es la importancia que tiene este tema. Y como les decía, la cuestión es que las ondas están por todos lados, ¿no? Esa es la idea. Veamos, de la guía, bueno, estos son conceptos, como pueden ver, todo lo que hemos hablado hasta ahora. Son conceptos, es el conocimiento de qué es una onda y elementos fundamentales de la onda como su velocidad, la longitud de onda, el periodo, ¿no? La frecuencia, que como ven es bien importante conocer la frecuencia. Por ejemplo, cuando sintonizamos radio, el 94.1 en FM, ¿no? Entonces, 94.1 millones de hertz por segundo es la frecuencia de emisión de esa emisora. Entonces, otra emisora debe tener una frecuencia distinta, porque si no se cruzarían, ¿no es cierto? Entonces, por eso cada emisora tiene una frecuencia distinta de emisión, una banda distinta, ¿ya? Entonces, esa es una de las aplicaciones de esto. Pero para realizar estos ejercicios que yo les tengo aquí, entonces solamente vamos a utilizar algunos conocimientos básicos. Por eso tendrán solo esta semana para hacerlo. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, dos fórmulas. Primera, la de velocidad, longitud de onda sobre periodo, ¿no? Que es lo mismo que decir distancia sobre tiempo, ¿se acuerdan? Entonces, la distancia, la X, es lambda, es la longitud de onda. Y el tiempo es el periodo, tiempo que tarda una onda completa. ¿Listo? Entonces aquí tengo un ejemplo y otra formulita que por ahí de pronto la podemos utilizar, que es el número de onda. Listo, entonces, miren, por ejemplo, dice el periodo de un movimiento oscilatorio que se propaga por el eje de las abscisas. El eje de las abscisas es el eje X, ¿no? Es de 3 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, periodo 3 por 10 a la menos 3 segundos. La distancia entre dos puntos, cuya diferencia de fase es pi medios. Entonces, dos puntos cuya diferencia de fase es pi medios. Entonces voy a tener que dibujar esa onda, ¿no? Estoy hablando de una onda. Entonces, bueno, voy a suponer que una onda es así. Entonces, ¿dónde estoy? La distancia entre dos puntos
cuya diferencia, voy a poner que este sea el punto, y voy a poner que este sea el punto 2. Aquí. Entonces, la distancia entre dos puntos. La distancia entre estos dos puntos. Esta. Cuya diferencia de fase es pi medios. Entonces, quiere decir que punto 1 con el punto 2, el ángulo recorrido del 1 al 2 es pi medios. ¿Se acuerdan que cuando graficamos una onda seno normal, ¿no es cierto? Uy, me pasé. Cuando graficamos una onda seno normal, decimos, aquí es 2pi, aquí es pi, aquí es pi medios, ¿se acuerdan? Entonces aquí ponemos los grados en el eje X, los grados y en radianes. Entonces cuando yo digo dos puntos cuya diferencia de fase es pi medios, pues estaríamos diciendo la distancia entre estos dos puntos, ¿no? Esta distancia recorrida, ¿no? Entonces la distancia es de 30 centímetros, pongámoslo aquí. Listo. Calcule la longitud de onda. Entonces la longitud de onda es así, miren, la fórmula es velocidad es lambda sobre t. Entonces, longitud de onda, que es lambda, la de espejo. Entonces, ese t que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, si yo quiero calcular la longitud de onda, ¿qué necesito? Necesito la velocidad de la onda y necesito el periodo. ¿Tengo eso o no? Aquí tengo el periodo. ¿Tengo la velocidad? No, me preguntan la velocidad de propagación. Esta es una incógnita, esta también. Listo, no más. Tengo que basarme en el dibujo, que es la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay desde el inicio hasta el final de la onda. Esto es. Ese es lambda. ¿Listo? ¿Cuál es la longitud de onda en este caso? Entonces, si yo sé que esto es 30 centímetros, ¿cuánto vale hasta aquí? ¿Cuál es el valor hasta aquí? ¿Lo puedo deducir o no, según el dibujo? Entonces, de aquí a aquí, 30 centímetros hasta este punto. ¿Cuánto habrá hasta este punto, entonces? Pues otros 30, ¿no? Porque miren que tiene esta simetría. Y hasta aquí, otros 30. Y hasta aquí, otros 30. O sea que el 30 son 4 veces. Así que lambda será de 120 centímetros. Entonces, esa deducción la puedo hacer del dibujo. Necesito interpretar muy bien esto que está aquí, ¿no? Entonces, ya con eso puedo calcular la velocidad, porque será lambda, que es 120 centímetros, sobre el periodo, que son 3 por 10 a la menos 3 segundos de esta carrera. Entonces, yo lo podría dejar así, si trabajo en la calculadora, o a mano también, ¿no? Yo lo puedo colocar así, miren, 3 por 10 a la menos 3 segundos, y trabajar de esta forma, miren. Hago 120 entre 3. 120 entre 3 es 40. ¿Y qué pasa con este 10 a la menos 3? Lo subimos. Al ser una potencia, al subirla, esto quedará aquí con signo positivo. Siempre que se sube, queda con signo positivo. O si se baja, igual, ¿no? Cuando yo tengo una potencia y esa potencia cambia de lugar, así, entonces el signo cambia. ¿Ya? Cuando hago inversión de potencias, cualquier potencia, entonces, por ejemplo, este puede subir acá y queda 2 por 10, pero el signo cambia, el signo del exponente. Entonces, esa se llama propiedad del exponente negativo. Queda 40 por 10 a la 3, la unidad son centímetros sobre segundo. No, centímetro arriba, segundo abajo. Así que la velocidad será de 40 por 10 a la 3. 10 a la 3 es 1000. No, entonces 40 por 1000 son 40.000 centímetros por segundo. Entonces, esa será la velocidad. Si la quiero en metros, por ejemplo, le quito 2 ceros así, ¿no? Eso es pasar a metros. Y sería 400 metros por segundo, por ejemplo. ¿Listo? Esa es la velocidad de oscilación de esa onda. Claro, pues póngase a pensar en las condiciones. Periodo 3 por 10 a la menos 3. Es que es un periodo muy bajito.
3 por 10 a la menos 3 significa, este menos 3 corre la coma 3 espacios. Pues queda así, segundos. Mira ese tiempo en segundos. Pues es muy corto, ¿no? Eso significa que esa onda ya se hizo en 0.003 segundos. Entonces la velocidad es alta, la velocidad de propagación es alta. Eso es lo que quiere decir en el primero. Mire el segundo punto, veamos el segundo. Dice, a ver, segundo, calcule la longitud de onda, entonces lambda es la longitud de onda. Que emiten 3 emisoras de radio de nuestra ciudad, cuyas frecuencias son, entonces vamos con la primera. Entonces, frecuencia igual a 94.1 MHz. Entonces, ¿qué tengo que calcular? La longitud de onda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me falta para calcular la longitud de onda? La velocidad. Y aquí no está puesta la velocidad, pero yo aspiro a que usted me haya escuchado al inicio. Las ondas electromagnéticas, porque la radio es una onda electromagnética, entonces esas ondas tienen una velocidad determinada ya, una constante. Es la misma velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo se calcula lambda? Entonces, lambda es velocidad por periodo. Así que usted dice, bueno, lambda es velocidad, lo puede escribir así directamente o como notación científica. Sería, como notación científica, esto sería 3 por 10 a la 5, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Pues 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Eso se llama notación científica, ¿no? Creo que ya la han visto en matemáticas. Entonces la puedo escribir así o así, como gusto. Yo tal vez la escribiría con notación científica, veamos, porque hay números muy grandes aquí, ¿no? Inclusive en otros problemas puede haber números más grandes. 3 por 10 a la 5 kilómetros por segundo es la velocidad. Y ahora el periodo. Entonces el periodo, pero no tengo el periodo, tengo la frecuencia, ¿no es cierto? Pero resulta que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Entonces yo puedo escribir esto en la fórmula. En vez de escribir aquí periodo, puedo decir, claro, periodo es 1 sobre frecuencia, mira. Entonces coloco aquí 1 sobre frecuencia, que es 94.1 millones de hertz. Entonces yo tendría que escribir 94 millones 100 mil, tendría que escribir aquí, ¿no? 94 millones 100 mil. Ahí ya son hertz, ¿no? Entonces la cuestión sería que pues no escribimos esto así, sino que lo dejamos como notación científica. Ahí son hertz, ¿no? Este 10 a la 6 es mega, ¿cierto? Porque mega es 1 millón, y 1 millón es 10 a la 6. ¿Listo? Entonces tengo lambda igual. Ahora, bueno, parece que la unidad está un poco alta, kilómetros. Voy a pasarlo a metros. Entonces, para pasar a metros, tengo que multiplicar por mil, ¿no es cierto? Para pasar kilómetros a metros por 1000, ustedes ya saben, acá arriba. 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, vamos a dejarle esto en metros, a ver qué pasa. Entonces, serían 3 ceros más, ¿no? Por 1000, 3 ceros más. Entonces sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Hasta aquí. Y aquí 1 sobre 94, lo mismo, por 10 a la 6 hertz, ¿no? Que es 1 sobre segundo. Entonces miremos a ver qué pasa. Entonces esto está arriba multiplicando esto. Entonces está abajo pues dividiendo, ¿no es cierto? Entonces hago la división. Hago 3 dividido entre 94.1. Nos da 0.32 aproximadamente. 0.032. Da esa división. Ahora, ¿qué pasa con lo demás? Que acá arriba tengo 10 a la 8 y acá abajo tengo 10 a la 6. Entonces, como se están dividiendo, yo tengo que restar los exponentes y queda 10 a la 2. ¿Listo?
¿Qué unidades quedan? Pues metros. ¿Por qué metros? Porque los hertz es 1 sobre segundo. Y este 1 sobre segundo, este segundo se cancela con este de aquí. Y queda solo metros. Y listo. ¿Cuál es la longitud de onda entonces? Por 10 a la 2, la coma se corre 2 espacios, queda 3,2 metros. Y listo. Esa es mi respuesta. Entonces, asimismo, encuentren cuál es la longitud de onda de esta señal. ¿Y cuál es la longitud de onda de esta otra emisora, de esta otra señal? Miremos otro icono. Un pescador observa que el corcho de la caña realiza 40 oscilaciones por minuto. Pues tienen que dibujar el pescador ahí, ¿no? Ya está. Ay, que me demoro mucho, mire, yo no me demoré. Tiene la caña y ahí tiró, y ahí tiene un corcho, no sé, algo que lo haga flotar para verlo, y están las olas así, ¿cierto? Y él está ahí sobre las olas. Entonces dice 40 oscilaciones por minuto, entonces él se puso en su espera larga a ver cuántas veces él sube y baja. Esas son las oscilaciones, ¿no? Sube y baja, sube y baja. La transportación de energía es así, la oscilación es así. Entonces sube y baja, sube y baja. Y dice, no, él hizo 40 Hz. ¿No? 40 Hz es lo mismo. Ah, mentira, estoy mal, porque este es por minuto, ¿no? Entonces, por minuto, estoy mal, no es Hz todavía. Estas son oscilaciones. Oscilaciones, pero en un minuto. En un minuto. Si yo quiero Hz, ¿cómo haría esto? Eso es frecuencia, ¿no? 40 oscilaciones por minuto es frecuencia. Pero pongámoslo en segundos. Entonces serían 40 oscilaciones en 60 segundos, ¿no es cierto? Que es un minuto. Entonces yo hago la división aquí. Digo, listo, mitad 2, mitad 3, ¿cuánto es 2 tercios? 0,6, ¿no? Es 0,6 periódico, 2 tercios. Lo pueden hacer, ¿no? Hagan 2 dividido entre 3 y le da 0,6666. Pues lo aproximamos aquí en física a 0,67 oscilaciones por segundo. Entonces, ahí sí ya son hertz. 0,67 hertz. 0,67 oscilaciones por segundo. Tiene ese corchito. Listo. Debidas a unas olas cuyas crestas están separadas 60 centímetros. Las crestas, entonces dice, voy a hacer una estimación y voy a ver que la separación es de 60 centímetros. ¿A qué corresponde ese 60 centímetros? ¿Qué es en el problema? ¿Qué variable es? Longitud de onda. Es la distancia entre crestas. La longitud de onda 60 centímetros, listo. ¿Qué más dice? ¿Con qué velocidad se propaga esa onda? ¿Con qué velocidad está propagándose esa onda, esa energía? Entonces, velocidad es igual a ¿qué? Distancia sobre tiempo. ¿No es cierto? Pero ojo que aquí no tengo periodo, tengo frecuencia. Pero entonces yo sé que tiempo o periodo es 1 sobre frecuencia, ¿sí o no? Extremos y medios, y queda lambda por f. Entonces también puedo decir velocidad es lambda por frecuencia. Puedo decir longitud de onda sobre periodo o longitud de onda por frecuencia. Y ya reemplazamos. Entonces, la longitud de onda es 60 centímetros y la frecuencia es de 0,67 Hz. Entonces multiplicamos 60 por 0,67. Y ahí obtenemos nuestra respuesta. Entonces sería 40.2 centímetros por segundo. ¿Por qué centímetros por segundo? El centímetro está aquí. Los hertz son ciclos por segundo. Entonces utilizamos esta parte de la unidad de medida. Entonces sobre segundo, y ahí está. Entonces la velocidad de propagación de la onda, de la ola del mar, serán 40 centímetros aproximadamente en un segundo. Recorre 40 centímetros en un segundo.